Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas, muy buenos días. Hoy os presento al profesor de Universidad de Sevilla, González Ferrín, en su entrevista por su libro Cuando fuimos árabes. Gracias y Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me dedico a, digamos, una especie de tríada en torno a un solo núcleo, que es la islamología. ¿Y por qué digo tríada? Porque en primer término me dedico al primer Islam, es decir, al origen del Islam y el texto coránico, cómo se interpretó en la Edad Media, específicamente en la Edad Media europea en árabe, que es Al-Ándalus, y cómo desde hoy hacemos una lectura a beneficio de inventario o no, mirando hacia un futuro de todo aquello, ¿no? Entendiéndolo al revés, entiendo que el Islam hoy tiene una visión de sí mismo que depende demasiado de sus orígenes que han sido narrados desde la Edad Media. Por lo tanto, todo eso que tiende a ser un poco complejo, intento simplificarlo en una visión de la historia como una narración. La historia no es las cosas que pasan, sino las cosas que vamos contando. Por lo tanto, la historia no es una acumulación, sino que en cada generación hacemos una interpretación de la historia. Nosotros hoy hacemos una historia de Rusia diferente de la que se haría en los años 70 en plena Guerra Fría. Bueno, pues hoy hemos decidido hacer una historia completa del Islam a la medida de los telediarios. De tal manera que cuando uno habla del Corán, ya no habla del Corán como revolución ética, que es lo que fue, no habla del Corán en su sentido de apertura a todas las religiones monoteístas, que es lo que fue, no habla del Corán como un gran mínimo común denominador de todas las inquietudes monoteístas de su época, que es lo que fue, no habla del Corán como la gran arabización del monoteísmo, que es lo que fue, sino que habla como de un ovni que llegó en medio del desierto para crear un magma extraño, una plaga de langostas, lo llaman algunos historiadores españoles, que llegó por todo el Mediterráneo mediante la fuerza y así se expandió hasta la península ibérica, que estábamos todos muy felices y acabamos con aquella paz porque el Islam lo único que trae es la guerra. Entonces, como eso es un cómic, que es el modo en que hoy tenemos interpretado el Islam, pues yo me dedico a desmontar un poco el cómic, ¿no? Y como me dedico a desmontar el cómic, voy a las fuentes culturales y no hay ningún tratado de la época que hable de guerra, no hay ningún tratado de la época que diga que el Islam causó nada, sino que fue el efecto de un cierto desorden. Entonces me interesa deconstruir la historia del Islam medieval precisamente para ofrecer una imagen contemporánea distinta a la que tenemos. Y la primera parte, la piedra de toque, es separar muy claramente qué es religión, qué es cultura y qué son las sociedades contemporáneas, porque esas tres cosas se mezclan en un bolo alimenticio extraño que es muy difícil de tragar en las sociedades contemporáneas. Lo que estoy dando en el máster es un módulo que se llama Transmisión de Ideas en el Mediterráneo. Entonces hablo de la transmisión filosófica del neoplatonismo, que en realidad es mucho más simple de lo que pueda parecer por la terminología, porque en el neoplatonismo está la idea de que Dios es uno, de una cierta ética, de un cierto comportamiento humano acorde con la idea que tenemos de Dios. Eso se transformará en una idea religiosa. Hablo de la transmisión del monoteísmo, hablo de la transmisión del Islam hacia Europa, pero luego hablo también de lo importante de una serie de recorridos del Islam como gran conexión comercial. Es imposible entender el Islam si no es una gran red comercial. Cuando la gente habla del imperio islámico, eso es una interpretación a la medida de los estudios sobre Roma. El Islam nunca fue un imperio, jamás. Siempre fue una estructura de muchas ciudades conectadas, a veces agrupadas, a veces no, pero nunca dependió de un solo poder. Eso es el gran mito fundacional del imperio islámico, que no existió, ¿no? Y entonces hago hincapié en la llegada de todas esas ideas al Ándalus. Hoy, por ejemplo, hemos dado cómo llegan la enciclopedia de los hermanos de la pureza, que es toda la recopilación del saber de la antigüedad en árabe a la península ibérica, y cómo llega también una serie de ideas de que el ser humano tiene que despertar por sí mismo a la ciencia, a la cultura, a través de un libro que para mí es esencial para comprender la cultura universal, que es Hayy ibn Yaqzan, traducido fatal al español como el filósofo autodidacta, que fue el principio del Renacimiento europeo. Entonces, a donde he querido llevar a mis alumnos es hacer ver que el Islam, cultura, está en la base del Renacimiento europeo, que la primera vez que se habló de humanismo, de antropocentrismo, de cultura comunitaria, de ética común, fue en Al-Ándalus, y que a partir de ahí se tradujo a una serie de lenguas en Europa y se ha cortado el puente con el pasado, de tal manera que ni los árabes de hoy saben de dónde vienen,
ni los europeos sabemos que fuimos árabes una vez, y de ahí el título de mi último libro, Cuando fuimos árabes, porque parece que en la historia de España todo ha sido una continuidad, menos un rapto, una abducción en el que estuvimos en otro planeta, que fueron 8 siglos de nuestra propia historia. Pero una de las grandes controversias que yo he podido plantear en la vida intelectual ha sido que yo no veo la conquista por ninguna parte, a menos que ideológicamente se plantee que hubo una conquista de Al-Ándalus porque hubo una reconquista de España. Es decir, nosotros hemos forjado una idea natural de una nación-estado, España, y hemos decidido que el ente jurídico abarca todo lo demás. Pero yo creo en una nación-cultura que es España asociado a su territorio, que hubo un tiempo que se llamó Hispania, hubo otro tiempo que se llamó Al-Ándalus, y que todo lo que se ha ido produciendo en esta tierra a beneficio de inventario ha creado nuestra historia. Por tanto, creo en las capas de autoría de nuestra historia y no una sola autoría nacional católica, como nos vienen contando. Entonces, para mí Al-Ándalus es un tiempo fundamental de conectividad con Oriente que fertiliza el Renacimiento. Entonces, no solamente mentimos a nuestro presente si no aceptamos eso entre nuestros antepasados, sino que no entendemos el capítulo fundamental que es el papel que tuvo España en el Renacimiento europeo. En España, cuando se silencia algo, se silencia con hostilidad, es decir, porque no se quiere saber. No es una ignorancia del no conocimiento, sino es una ignorancia de haber encerrado ese saber. A mí me parece que la negación de Al-Ándalus es importantísima para la forja de un carácter español muy extraño, un español a la medida de una cierta Europa central. Yo, por ejemplo, cuando se crea la política euro-mediterránea en la Unión Europea, siempre he pensado que ese guión es traicionar nuestra propia historia, porque decir que lo euro tiene que unirse a lo mediterráneo es negar la propia mediterraneidad de Europa, y Europa es mediterránea, la propia idea de Europa nació en el Mediterráneo. Entonces la reivindicación del pasado europeo medieval es lo que a mí me lleva a entender que tenemos que asimilar lo árabe. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que cuando una persona asimila lo árabe no es como si asimila lo griego o como si estudia el sintoísmo, es que el Islam hoy día al español, al europeo medio no le gusta. Hay un rechazo a lo islámico y hay un grupo de gente que está asociando en un mismo saco al terrorismo islámico, al problema de la emigración, al problema de la inexistencia de lazos culturales con el otro. España está muy cerca de Marruecos, que lo tiene justo enfrente. Hay una serie de cosas que se han mezclado intencionadamente y se le pone a todo un sesgo de medievalizante e invasivo para que la persona hoy día, cuando le digas Islam, diga alteridad, diga invasión. De tal manera que cuando viene un niño refugiado sirio, tú no estás viendo a un niño, estás viendo a el representante de esa alteridad hostil que nos invadió en algún momento. Entonces, en España ahora mismo es más importante que nada ponernos en paz con nuestro pasado y ponernos en paz lógica con nuestro presente. Hay de momento en toda Europa, hay de momento en Estados Unidos, pero eso no es noticia. Y ha ocurrido, cuando alguien muere en un acto de islamofobia, eso no tiene una repercusión mediática, pero si hay un musulmán a la redonda, a 10 kilómetros a la redonda de cualquier cosa que haya ocurrido, van a ir a buscar la pátina islámica en todo esto, ¿no? Cuando está habiendo ahora una reinstauración de un cierto terrorismo de Estado o antiestado en Colombia, la gente no llama a eso terrorismo cristiano. Pero cuando un musulmán pone una bomba sí se llama terrorismo islámico. Yo creo que hay un momento de empantanamiento mediático en todo el tratamiento de lo islámico que deberíamos empezar ya a analizarlo seriamente, a separar muy bien lo cultural de lo social, del derecho que puede tener una persona en un país en guerra a tener un país de acogida, porque eso está recogido por el Tratado de las Naciones Unidas, la propia caridad, si la quieres llamar cristiana, pues mejor para ti o para el que la sienta como tal, o aunque sea simplemente una caridad ética. Yo creo que es un momento en que debemos desempantanar lo islámico y separar muy bien lo que es religioso, perfectamente respetable, de lo que es cultural, absolutamente y necesariamente respetable en España, de algún tipo de porcentaje mínimo de una cierta peligrosidad que se llama hoy día islámica, que yo, y lo estoy dando también en el máster, tiendo a explicar al estilo de como lo hace Olivier Roy en Francia, que no habla de la islamización. ¿Cómo es el juego de palabras que hace él? No habla de la radicalización del Islam, sino la islamización de la radicalidad. ¿Qué significa eso? Que el fundamentalismo islámico, en cuya fase final puede ser incluso terrorista,
no es una repercusión lógica, no es que del Islam se traduzca directamente la radicalidad, como hacen todos mis colegas obsesionados con los estudios del yihadismo, que se ponen a estudiar el Corán cuando en el Corán no hay absolutamente nada de yihad en tanto que guerra. Hay mucho yihad, pero no tiene que ver con la guerra, y hay mucha guerra, pero no se llama yihad. Eso daría para otro curso aparte, ¿no? Bien, pues al margen de eso, lo que sí se está produciendo es que la radicalización se ha islamizado. ¿Qué significa eso? Que si en los años 70 un grupo terrorista antisistema podía tildarse de comunista, hoy el joven que quiere ir contra el sistema se está llamando a sí mismo musulmán. Y ese es el verdadero peligro. Por tanto, tenemos por un lado la islamofobia y por otro lado que hay gente que está abrazando el Islam simplemente porque busca una cierta radicalidad. Solución intermedia: planteemos qué es realmente el Islam. Planteémoslo qué ha sido a lo largo de nuestra historia para saber separar muy bien lo que es la radicalidad de la cultura, de la religión, etcétera, etcétera. Yo siempre hablo de lo mediático porque es la ventana al mundo. Y ahí, si yo por ejemplo he escrito muchas veces al País y a otros periódicos que tienen libros de estilo, a que no digan más los guerreros de Alá, sino que digan los guerreros de Dios, porque Alá es Dios en árabe. Entonces, si estamos traduciendo todo, no digamos Allah porque parece que estamos especificando algo, pero claro, el periodista busca el interés mediático. Entonces, si tú dices los guerreros de Dios, parece algún tipo de monasterio o de colegio de pago en España. Sin embargo, si dices los guerreros de Allah es otra cosa. Entonces, nosotros ahora mismo hemos vestido un muñeco y ese muñeco es muy difícil de desmontar. ¿Cuál es el problema real en España? Bueno, pues yo creo que en la academia hay una gran responsabilidad. En España nadie se ha puesto a estudiar realmente lo que está diciendo el medievalismo. El medievalismo español es impresionantemente carca. Salvo honradísimas excepciones, yo me quedo pasmado cada vez que voy a algún encuentro de medievalismo y se habla todavía de una España del Cid y una España de Roncesvalles. Cuando uno va a Córdoba y ve que toda la vida cultural cordobesa gira alrededor del obispado, uno se queda impresionado, porque yo he conocido una Córdoba diferente hace 30 años, en que por cierto un musulmán podía rezar en la mezquita, y que por cierto se llamaba mezquita, y no que ya se le quita hasta el nombre. Es decir, la deriva islamófoba, la deriva anti-islámica es generalizada en España. Por lo tanto, pues libros o labores como la que yo puedo ir haciendo son seguramente como de peinar el mar, no tiene ningún sentido, pero yo creo que tenemos una obligación ética de ser medianamente honrados los académicos, y al menos no podemos ser objetivos porque somos sujetos, seamos honrados, ¿no? Los estudios de género deberían meterse en los estudios teológicos, porque a lo largo de toda la historia de las religiones uno ve cómo hay un origen prácticamente femenino en todas las deidades y en todos los cultos y en todas las representaciones literarias de los libros sagrados, que se va perdiendo con el tiempo. Si hay algo que une hoy a todos los grandes sistemas religiosos es un machismo a ultranza. Si hay algo que realmente comparten todos los sistemas religiosos es un machismo. Ahora bien, cuando uno lee el Corán y lee lo que dice realmente sobre la mujer, sobre la propia María, cuando uno lee lo que realmente significa el famoso versículo sobre dale 100 veces con una vara verde, que no es una vara verde, sino es una hierba, y es precisamente para sustituir a una persona que había jurado darle 100 palos. Es decir, cuando uno entiende que el Corán es un texto feminista en la medida en que mejora la situación hasta ese momento de la mujer, cuando uno lee el Antiguo Testamento y ve que cuando Dios es generoso, cuando Dios regatea con sus profetas, al decir y Dios se conmovió, esa expresión en hebreo utiliza la palabra rahma, que es la misma que en árabe es útero, y uno llega a la conclusión semántica, porque no puede ser otra, que ese Dios al que se le mueve el útero porque es generoso es un Dios femenino. Yo creo que hay una lectura femenina de todos los textos sagrados que nos alejan un poco de la visión que tenemos de la imposición de la religión. Un colega mío predecesor que ya falleció, Alberto Díaz Tejera, planteaba que la religiosidad mediterránea fue siempre en torno a las diosas blancas, como el famoso libro de Robert Graves, fue siempre de diosas madres porque estaba asociada a la agricultura. Y eran religiones circulares en que se hablaba del paso de las estaciones y tal y cual, asociado incluso a la propia visión cíclica de los ciclos tanto de la mujer como de la vida en torno a la mujer y nacimiento de nueva vida, etcétera, etcétera. Pero todo eso acabó con las invasiones de los pueblos del norte y los pueblos del sur. Él pone el caso concreto de los aqueos, que introducen a la religiosidad griega femenina unos dioses que son dioses padre, y a partir de ahí pues todo lo que estamos generando después, que las diosas dan un paso atrás, Isis, Astarte, etcétera, etcétera, y son los dioses
padres los que dan un paso adelante, ¿no? Yo creo que hay una lectura de género de los textos sagrados que descubriríamos a través de la arqueología semántica cómo aquello se planteó como una teología femenina y se perdió por el camino. Para entender la parte mía del módulo de la transmisión de las ideas del Mediterráneo, yo recomendaría cualquier libro de Juan Bernet, de los clásicos que tiene Lo que Europa debe al Islam de España. Además se llama así ese libro, es un tratado sesudo de todo lo que se hizo en España, de tradición griega pero reelaborada en árabe, y cómo todo eso fertilizó la ciencia europea. Recomendaría también un libro de un inglés llamado Jerry Broughton, está en español, que se llama El Bazar del Renacimiento, y plantea que el Renacimiento, desde el propio de la palabra Renacimiento, te quiere hacer ver que hay que acudir a Grecia y Roma para no mirar a la Edad Media. Y entre otras cosas, diría Juan Bernet, porque la Edad Media no es que sea oscura, es que está escrita en árabe y por eso no la entendemos, ¿no? Entonces, ese libro de Jerry Broughton, El Bazar del Renacimiento, lo que dice es que el Renacimiento en realidad fue un gran bazar y que estuvo fertilizado siempre por ideas que venían de Oriente, ya fueran desde el sur islámico como desde el norte, digamos, de Italia con la ruta de la seda, ¿no? Recomendaría también un libro mío que se llama Cuando fuimos árabes, que en realidad es la explicación de por qué yo pienso las cosas que pienso en este sentido a lo largo de 30 años de islamología.